Buen día, somos el grupo A4. Hoy les presentamos análisis toxicológico. Nuestro grupo está integrado por su servidor Brian René Fonseca, Susana Orquídea Ávila, Yesenia Nicole García Jiménez. La fase del análisis toxicológico incluye todo lo que tiene que ver con la muestra, toma de muestra, envío de laboratorio, separación o extracción del tóxico de la muestra problema, fraccionamiento del extracto, purificación de los extractos obtenidos, detección de las sustancias xenobióticas, identificación del tóxico, determinación o valoración cuantitativa. El análisis cualitativo se realiza una determinación cualitativa cuando solo se necesita saber si en la muestra de estudio hay o no presencia de un xenobiótico. Ya el análisis cuantitativo se determina la cantidad de concentración que hay del tóxico en el organismo para establecer si existe intoxicación o no. Las técnicas de extracción para el análisis toxicológico. Dentro de algunas generalidades tenemos que las extracciones pueden efectuarse por métodos líquido-líquido, líquido-sólido o líquido-sólido-líquido. En primera instancia tenemos la extracción líquido-líquido. En primer caso se muestra una muestra líquida, agua, orina, plasma, suero, sangre desproteinizada, que se agita en un embudo de decantación o se trata con un extractor continuo líquido-líquido en caliente con el disolvente orgánico apropiado. En segunda instancia tenemos el líquido sólido. En este caso se pasa la muestra homogeneizada, líquida a un pH conveniente, por una columna cromatográfica con relleno sólido y después de lavar se extrae con un disolvente. La extracción sólido-líquido, que es el tercer caso, se muestra una muestra sólida, alimentos, vísceras, troceadas finamente, se someten a una acción prolongada del disolvente, generalmente a la temperatura de ebullición por calentamiento, a reflujo o un extractor Shockley. Actualmente se está aplicando la extracción con fluidos supercríticos, aunque con escasa aceptación. Por consiguiente tenemos la extracción por dispersión en fase sólida, también conocida como disperso de matriz en fase sólida. Consiste simplemente en mezclar la muestra, sea sólida o líquida, con materia absorbente como fluoricil, sílica gel, C8, C18 y posteriormente lavar y eluir por decantación o filtrado o por colocación de la columna cromatográfica clásica con un disolvente apropiado para separar las sustancias de interés. Por último tenemos la extracción por columna. Resulta suficientemente buena las separaciones previas que se pueden realizar en columnas, con varios tipos de relleno, uno de tierra silicea modificada, otro de sílica gel y polímeros de polimetilsterano. El relleno de tierra silicea solo actúa como un soporte de la fase estacionaria, lo que es ejercido por la disolución acuosa problema, la cual retiene al tóxico y después lo cede al disolvente orgánico, ya sea eteretílico para compuestos ácidos y diclorometano para los básicos. Posteriormente, cuando se pasa a la columna, consecuentemente este proceso es una extracción líquido-líquido sobre un soporte que separa las sustancias lipofílicas de las soluciones acuosas, cambiando el pH de la fase estacionaria. Se ionizan y los solutos para extraerlo fraccionadamente se separan. Posteriormente tenemos la extracción de los diferentes tipos de tóxicos separados de forma de gas o de vapor, que son los tóxicos volátiles, ya sea por destilación o sin con arrastre de aire, de vapor, de agua, como el nitrógeno, por microdifusión o por espacios de cabeza. Tenemos que el calentamiento por hidrocarburos de bajo punto de ebullición, acidificación previa, alcalinización previa como las aminas, reducción previa y microextracción en fase sólida. Dentro de los tóxicos inorgánicos tenemos mineralización o desproteinización, extracción por formación de quelatos, separación por métodos electrolíticos y la determinación directa de elementos disueltos mediante técnicas instrumentales. La extracción de los diferentes tipos de tóxicos. Dentro de los tóxicos inorgánicos, sin o con tratamiento previo de las muestras, como la desproteinización, liberación de conjugados, disolución de muestras sólidas y filtrado, mezcla de muestras líquidas, sangre, orina, agua,
con disolventes inmiscibles y decantación. Extracción en caliente mediante condensación de flujo, aparato de Sochdec, baño de ultrasonidos, sonicación, horno de microondas y presión elevada. Las técnicas empleadas en el análisis toxicológico tenemos reacciones colorimétricas. Es un procedimiento de análisis químico que se basa en la medida de la intensidad de la coloración en una reacción y esta se compara con un estándar o con una curva de calibración. Ahora bien, para las técnicas instrumentales debemos de conocer que la cuantificación más correcta es la que se obtiene utilizando en lugar de patrones puros los materiales conocidos como sustancias biológicas certificadas o de referencia, que son muestras biológicas como sangre, orina, hígado, vegetales que contienen concentraciones comprobadas de analito que interesa cuantificar y que se someten íntegramente al mismo método que sigue con la muestra problema. Atendiendo a todo ello, debe de tenerse muy claro que todas las técnicas analíticas disponibles pueden dividirse en dos grupos: las técnicas orientativas y las técnicas confirmativas. Las técnicas orientativas, que sirven solo de tamizado, screening, como son los inmunoensayos, espectrofotometría, ultravioleta visible, cromatografía sobre papel o en capa fina, con los resultados proporcionados por ellos, jamás debería de un analista emitir un informe. Ya las técnicas confirmativas, que comprueban el anterior resultado o lo obtienen directamente, pues poseen una mayor capacidad de discriminación y seguridad. Además, las buenas prácticas de laboratorio, la PPL, aconsejan efectuar la identificación por dos técnicas diferentes basadas en fundamentos físico-químicos distintos. Estas técnicas son cromatografía de gases, gases líquido, cromatografía de líquido, líquido-líquido o de alta presión o resolución, espectrofotometría infrarroja y la reconocida como de mayor discriminación y seguridad, el sistema integrado por cromatografía de gases o de líquido y la espectrometría de masas. Ahora bien, los métodos de tamizado o screening se definen como la combinación de procedimientos analíticos encaminados a identificar un cierto número de tóxicos que se encuentran en altas concentraciones en determinadas muestras. Es fundamental no olvidar la escasa especificidad de estos métodos, por lo que debe de seguir siempre la confirmación por otro método más específico. Ahora bien, hablaremos acerca de estas técnicas instrumentales y empezaremos por las técnicas espectrofotométricas. En primera instancia tenemos espectrofotometría UV. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la concentración. Algunas ventajas que esta técnica presenta es que es simple, económica, cuantitativa, utilidad como detector en HPLC. Algunos inconvenientes que presenta esta técnica es que solo sirve para sustancias con determinados grupos funcionales, inespecíficas de metabolitos. Otra técnica espectrofotométrica es espectrofotometría de absorción atómica. Se usa casi exclusivamente para el análisis de átomos, por consiguiente resulta casi inusual. Superable es una técnica superable como un método de análisis instrumental de metales. Alguna ventaja que esta presenta es que es muy sensible, cuantitativa y muy versátil. Algunos inconvenientes que esta presenta es que requiere una lámpara por cada elemento a analizar y presenta también interferencias. Por consiguiente, tenemos espectrofotometría de plasma. Es una técnica bien establecida, poderosa para el análisis y cuantificación de elementos traza en muestras líquidas y sólidas. Alguna ventaja que esta presenta es muy rápida, secuencial y multicanal. Puede combinarse con espectrofotometría de masas. Algunos inconvenientes es un equipo y mantenimiento costoso, programas diferentes con matrices y presenta interferencias. Otra que tenemos es espectrofotometría infrarroja. Esta espectroscopía se fundamenta en la absorción de la radiación por moléculas de vibración. Alguna ventaja es que es altamente específica, aplicable como detector de cromatografía de gases o HPLC con transformada de Fourier.
Algunos inconvenientes es que requiere elevada pureza de muestras, no separativa y poca sensibilidad. Ahora bien, entrando a las técnicas cromatográficas, en primera instancia conoceremos la cromatografía en capa fina. Es una técnica analítica rápida, sencilla, permite determinar el grado de pureza de un compuesto. Algunas ventajas que presenta es su simplicidad, economía, selectividad, versatilidad. Algunos inconvenientes es que es la poca sensibilidad, bajo poder de resolución y no cuantitativa. Posteriormente tenemos cromatografía en fase gaseosa. Es una técnica bien establecida, poderosa para el análisis y cuantificación de elementos traza en muestras líquidas y sólidas. Algunas ventajas que ella presenta es muy rápida, secuencial o multicanal. Puede combinarse con espectrofotometría de masas. Algunos inconvenientes, equipo y mantenimiento costosos, programas diferentes en cada matrices. Posteriormente conoceremos la cromatografía en capa fina o de alta resolución. La cromatografía de capa fina es una técnica analítica que tiene como objetivo el análisis de una mezcla de componentes. Las ventajas es que es la mayor sensibilidad, mayor poder de resolución cuantitativa. Algunos inconvenientes es mayor coste, menor sensibilidad. Y por último conoceremos la cromatografía en capa fina de alta presión, Clark HPLC. Permite separar componentes estrechamente relacionados en muestras complejas. Comprende una fase estacionaria y una fase móvil. Las ventajas que presenta la sensibilidad, especificidad, versatilidad, aplicable a sustancias termolábiles. Y dentro de siempre los inconvenientes es un equipo muy costoso, mantenimiento caro, consumo de disolventes. Sin más relevancias, entramos a las técnicas inmunoquímicos. Gran parte de los progresos alcanzados de la biología moderna se deben al perfeccionamiento de los métodos analíticos de medida, la introducción de los procedimientos basados en las reacciones inmunológicas. Para ello estudiaremos una serie de técnicas como ser reacción antígeno-anticuerpo, separa la macromolécula compleja formada, inmunoelectroforesis o simplemente inmunodifusión. El resultado puede ser directo o inversamente proporcional a la cantidad de tóxico de la muestra. Otro que tenemos es emisión de la hemoaglutinación. Utiliza como marcador eritrocitos de cordero a los que se une el fármaco como antígeno para formar un complejo que al reaccionar con el anticuerpo se aglutina o se coagula. Un tercero es inmunofluorescencia, conocido como FIA. Se incluye una sustancia capaz de introducir inmunofluorescencia al complejo antígeno-anticuerpo. Cuando él produce, se libera una enzima, la cual activa la fluorescencia. Una cuarta es EMIC. Se basa en la copular de droga con una enzima lisosima beta-galactosidasa a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Cuando este complejo se une a un anticuerpo, la enzima se inactiva. Nuestra quinta técnica sería SEDIA, que es similar al EMI, pero emplea dos fragmentos complementarios de la enzima beta-galactosidasa. Cuando uno de los fragmentos se une al anticuerpo, no puede complementarse con el otro fragmento y la enzima no es activa. Por consiguiente, RIA, radioinmunoanálisis. Esta técnica requiere de la síntesis de un antígeno marcado radiactivamente con algún elemento isotópico. Este antígeno radiactivo forma el complejo con el anticuerpo y se le añade a la disolución problema, ya sea orina, plasma, lo que nosotros queramos analizar. En el FRAC, que es una técnica de ensayo radical libre, requiere de un empleo de un espectrofotómetro de resonancia de spin electrónico capaz de detectar cuando un reactivo formado por el complejo fármaco radical libre está unido o no a un anticuerpo específico contra el fármaco. Por consiguiente, ELISA, ensayo de enzima ligada a un inmunoabsorbente. Es también un ensayo competitivo parecido al EIA, pero a diferencia de que aquí la enzima no marca al tóxico sino al anticuerpo. Tras el lavado solo quedan fracción de anticuerpos enlazados a un complejo restante, también la cantidad inversa al tóxico de la muestra. EIA, enzima inmunoensayo, por último, se realiza las microplacas con pocillos en los que se coloca el anticuerpo que se liga al pocillo y se añade cantidad conocida del tóxico marcado con una enzima y finalmente a la muestra.
Culminando, no me queda más que decirles que muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado el video y espero que hayan aprendido un poco acerca de